Levítico 4:6. Los capítulos de hoy básicamente se basan en los diferentes sacrificios y, como por así decirlo, las diferentes personas que cometen pecados. Entonces, el primer capítulo de hoy se titula El sacrificio por el pecado y empieza diciéndole Dios a Moisés: cuando alguien de vosotros cometa involuntariamente una acción prohibida por algún de los mandamientos del Señor, haced esto. Y a partir de eso separa por apartados las diferentes personas. Por ejemplo, ahora me entenderéis. Apartado A, del sumo sacerdote. Entonces, este debe de ofrecer un novillo sin defecto. Siempre que se ofrece algo, damos por hecho, y lo indica también en la Biblia, que es sin defecto, y lo remarca bastante. Luego, B, de la Asamblea Comunidad de Israel. Ellos deben de ofrecer un novillo. C, de un jefe. Ellos ofrecen un macho cabrío. Y D, de un hombre del pueblo, ofrece una cabra, y si no puede ofrecer una cabra, debe de ofrecer un cordero. Y también vuelve a remarcar que es sin defecto. Básicamente, de eso se trata el capítulo 4, que cada persona, depende de quién seas, debes ofrecer un animal diferente. Y también te explica cómo se debe hacer, en qué sitio, cómo realizarlo, etc. Pero eso ya, como que explicarlo sería leeros la Biblia tal cual. Luego, en el capítulo 5, habla de los casos particulares del sacrificio por el pecado. Por ejemplo, si alguien es testimonio de un hecho y se niega a declararlo, se carga encima esta culpa. Por ejemplo, si le llaman a declarar a alguien y éste, sabiendo todo lo que ha pasado y aún así se niega a declarar, pues tiene culpa, porque sabe algo que no está diciendo y no está siendo justo, por así decirlo. Otro caso: si alguien toca alguna cosa impura, este queda impuro y ha cometido una falta. Que el siguiente es básicamente muy parecido, que es: si alguien toca cualquier impureza humana, ha cometido una falta. Y otro que nos indica aquí es: si a alguien se le escapa de los labios un juramento y después se hace consciente, también comete una falta. Por lo tanto, luego ya empieza a centrarse en el caso de los pobres, de la gente pobre, que no puede permitirse a lo mejor este animal o el otro, como cada uno pues tiene asignado como un animal. Ahora, caso de los pobres. Estos deben ofrecer o 2 tórtolas o 2 pichones, que esto también se habla en Éxodo, los últimos capítulos, cuando se habla de levantar el santuario. También como que nombra estas cosas, porque yo no es la primera vez que leo esto. De hecho, ya cuando salió en Éxodo ya os lo comenté. Por lo tanto, volvemos a esto. Si no tienen estos recursos, si no tienen aún suficiente para poder ofrecer esto, lo que deben ofrecer son 3 kilos de flor de harina. Pero no debe haber aceite añadido ni debe haber sobre ella incienso, porque es un sacrificio por el pecado. Entonces, otro apartado de este capítulo, del capítulo 5, se llama sacrificios de reparación. Que esto es: si una persona falla al Señor o es culpable ante Dios. Por lo tanto, vuelvo a decir, si alguien ha defraudado alguna cosa en las ofrendas consagradas al Señor, este debe ofrecer un carnero del rebaño. Entonces aquí ya se está asignando otro tipo de animal. También vuelvo a indicar que esto ya lo hemos visto también anteriormente en los diferentes libros. Creo que en Génesis también dice algo, pero no estoy segura ahora mismo. Pero dice restituir, por ejemplo, si se roba algo, dice restituirá
lo que defraudó del santuario y añadirá una quinta parte más. O sea, claro, en el caso que os he dicho, si alguien defrauda alguna cosa de las ofrendas consagradas al Señor, esta persona debe reparar todo esto y encima añadir de más. Que claro, esto ahora está enlazado con lo siguiente. Esto voy a decir no, pero lo siguiente sí. Por ejemplo, si alguien peca sin darse cuenta, debe ofrecer un carnero. Y ahora lo que sí que os decía es, si alguien comete una prevaricación mintiendo a su prójimo acerca de un depósito, un objeto confiado o robado o quitado a la fuerza, lo devolverá con carga adicional. O sea, no lo va a devolver tal cual, se devuelve con un suplemento. Y también debe ofrecer un carnero. O sea, que esto se dio porque anteriormente se dice que si robas algo, lo debes de devolver lo mismo y más, ¿sabes? O sea, el doble. Entonces, ya pasando al capítulo 6, habla sobre las funciones y deberes de los sacerdotes. Más específico, el sacerdocio y los sacrificios. Y esta también se divide en varios apartados. Por ejemplo, el primer apartado es el holocausto y de aquí lo que he resaltado es que el fuego del altar se mantendrá encendido, que habrá la mitad se quemará por el día y la otra mitad por la noche, que esto también sale en Éxodo. Otros apartados son las ofrendas de la harina, donde aquí sí que dice que Aarón y sus hijos comen lo restante, lo que no se ha quemado en el sacrificio, si no me equivoco. Y claro, todo esto no debe llevar levadura, esto es un lugar sagrado, o sea, se debe comer en un lugar sagrado, en el atrio de la tienda, y vuelve a remarcar que es una cosa muy sagrada. Por lo tanto, aquí se come lo que sobra de lo que se quema en el fuego. Y en otro apartado, que es la ofrenda de la consagración sacerdotal, aquí lo que se hace es ofrecer 3 kilogramos de flor de harina, como hemos visto en el caso anterior, de los anteriores que os he dicho en el capítulo 5, y esto simboliza una ofrenda perpetua. Y esta flor de harina debe estar mezclada con aceite y cocida a la plancha. Es que, de verdad, es que está todo tan detallado, es que no falta ni un detalle. Te lo dice cómo se debe hacer al pie de la letra. Y en este caso sí que se crema todo, en honor al Señor. O sea, es decir, toda la ofrenda presentada a favor de un sacerdote se tiene que cremar y nadie puede comer. En cambio, la ofrenda de la harina que hemos visto anteriormente sí que se podía comer lo que sobraba, pero en esta ya no. Y por último, el último apartado de este capítulo habla de nuevo de los sacrificios por el pecado. Y aquí indica que todos los hombres y niños pertenecientes a las familias sacerdotales pueden comer carne de este sacrificio. O sea, yo creo que este capítulo básicamente habla de lo que se puede comer después de ofrecer un sacrificio y lo que no, cuándo sí y cuándo no. Y pues eso han sido los capítulos de hoy. Básicamente son explicaciones de cómo deben de hacerse las cosas. Y pues mañana continuaremos, porque sí que es verdad que en el comentario de mi Biblia ponía que el capítulo 6 y el 7 iban como de la mano. Y nada, espero que os haya gustado, que paséis un buen día y nos vemos en el siguiente podcast. Adiós.